Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien y con ganas de que conversemos de la última forma que nos queda de que tienen las bacterias para obtener la energía. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que había bacterias quimiótrofas y otras que eran fotótrofas. Sobre las fotótrofas ya hablamos, sobre las quimiótrofas en parte, porque habíamos hablado de las quimioorganotrofas, es decir, aquellas que son capaces de utilizar compuestos orgánicos para la obtención de la energía. Y lo que nos quedaba pendiente era la quimiolitotrofia. Estas bacterias fueron descubiertas por este señor, Sergei Vinogradsky, un ruso, como su nombre lo indica, un personaje sumamente importante en la microbiología de suelos, tan importante como para nosotros puede ser Koch, debido a que descubrió una forma de metabolismo que era totalmente desconocida hasta esa época. Él estaba trabajando con unas bacterias ambientales y detectó que eran autótrofas, pero que podían seguir creciendo en la oscuridad, o sea que no eran fotótrofas. Y cuando las estudiaba individualmente al microorganismo, veía que no tenía ningún tipo de pigmentos con los cuales pudiera realizar la fotosíntesis. Entonces, claramente estaba frente a un tipo de metabolismo productor de energía totalmente novedoso y distinto. Y él fue el que propuso el término quimiolitotrofia, es decir, sería literalmente como comedoras de piedra. Y esto hace alusión a los medios totalmente inorgánicos donde estas bacterias suelen desarrollar. Bueno, ¿cómo es este tipo de metabolismo? Estas bacterias pueden generar energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos y la mayor parte de ellas también son autótrofas en cuanto a la forma en que obtienen el carbono. Hay una gran variedad dentro de los metabolismos de estas bacterias y eso hace que tengan un papel ecológico sumamente importante, sobre todo porque intervienen en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. Esta es una palabra que utilizan mucho los geólogos, pero también los químicos, ¿no? Porque en un ambiente permanentemente los compuestos se están ciclando y reciclando. Y en muchos de esos lugares intervienen los microorganismos, lugares fundamentales, ¿no? Para las transformaciones. Y por otro lado, estas bacterias también tienen importancia desde el punto de vista de la microbiología industrial. Dentro de ellas hay bacterias que se consideran bacterias del hidrógeno, porque es este compuesto el que utilizan como donador de electrones, del azufre, del hierro o del nitrógeno. Es decir, se las clasifica de acuerdo al tipo de compuesto inorgánico que utilizan como donador de electrones. Uno podría llegar a pensar que en la naturaleza no existen muchas fuentes donde ellas pueden encontrar este tipo de compuestos, pero no es cierto. Hay fuentes geológicas. Cuando hay una erupción volcánica se liberan al ambiente, a la atmósfera inicialmente y luego precipitan una gran cantidad de compuestos reducidos del azufre que terminan en los suelos y en el agua. Otra fuente son las biológicas, es decir, permanentemente hay reducciones por metabolismo microbiano, por ejemplo, donde se generan compuestos del azufre también reducido. Y después el hombre, a través de sus actividades, por eso esas fuentes son antropogénicas, es decir, tienen origen humano, en realidad en la actividad del hombre, en la minería, en la utilización de combustibles fósiles, sin ir más lejos, en la utilización del auto, se liberan compuestos que están reducidos. En la actividad agrícola también. Bueno, en términos generales, vieron que siempre me gusta hacer una presentación bastante general como para que se entienda de qué estamos hablando y después vamos a dilucidar los puntos más específicos. Estas bacterias lo que hacen es acoplar la oxidación de un compuesto inorgánico y con eso logran la reducción de una coenzima. Aunque esto no siempre es tan así, ya lo vamos a ver. El aceptor final de los electrones es el oxígeno, es decir, son bacterias que respiran aeróbicamente en su mayor parte
sintetizan ATP por quimiósmosis, como ocurre en cualquier respiración aeróbica. Dentro de las bacterias que utilizan este tipo de metabolismo hay del dominio bacteria y del dominio arqueobacteria. En general, tienen un metabolismo bastante específico, es decir, si es una bacteria del hidrógeno, utilizan solamente como donador de electrones al hidrógeno y no al azufre. En general, siempre hay excepciones, como siempre les digo. Y por otro lado, de vuelta, la importancia que tienen desde el punto de vista ecológico, ¿no? Ustedes recuerdan que yo en una de las primeras, si no la primer clase, les dije, no se queden con una visión parcial del mundo de los microorganismos. Por más que ustedes dediquen toda su vida a las ciencias de la salud y que en ese ámbito, en general, las bacterias son enemigos que hay que combatir. Eso no es todo lo que existe y que la mayor parte de los microorganismos, yo creo que usé estas palabras, están en el mundo para hacer que el mundo sea tal y cual lo conocemos. Entonces, creo que dentro de este grupo se va a justificar muchas de esas cosas que yo les decía en un principio. Es decir, son tan importantes como que tienen la capacidad de convertir sales inorgánicas, gases, que no pueden ser utilizados por organismos superiores como las plantas, los animales, incluso nosotros mismos. Entonces los transforman en compuestos orgánicos que quedan a disposición de los grupos tróficos superiores. Son así de importantes. Bueno, vamos a ver el primer grupo, que son las bacterias del hidrógeno. Hay una gran variedad dentro de estas bacterias y la mayor parte de ellas son quimiolitotrofas facultativas. Y acá este concepto de lo que es facultativo cuando hablamos de microbiología. ¿Qué quiere decir que un microorganismo sea facultativo para algo? Ya lo hemos mencionado cuando hablábamos de la relación con el oxígeno. Decíamos, hay bacterias que son anaerobias facultativas. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que podían utilizar el oxígeno o no, dependiendo de las condiciones donde estuviera desarrollando. Acá lo mismo, es decir, es como que es opcional la quimiolitotrofia, que puede en determinadas circunstancias actuar como si fuera quimioorganotrofa, es decir, utilizar compuestos orgánicos, glucosa por ejemplo, como donadores de electrones. Lo cual van a ver ustedes que energéticamente le conviene bastante. Pero la mayor parte de las otras bacterias quimiolitotrofas, es decir, la del azufre, la del hierro, la del nitrógeno, son estrictas. De vuelta, una palabra, un vocablo que en microbiología tiene todo un significado, ¿no? Cuando una bacteria es anaerobia estricta o aerobia estricta o quimiolitotrofa, quiere decir que no tiene otra alternativa, que es la manera en que desarrolla. Esta sería la reacción global, es decir, el donador de electrones es el hidrógeno gaseoso, ¿no? El aceptor final de los electrones es el oxígeno, es decir, acá hay una respiración aeróbica. Obviamente que en el medio hay toda una cadena transportadora de electrones, y este oxígeno se reduce a agua. Y como consecuencia de todo esto, se genera ATP. Para que las bacterias puedan realizar esto, es decir, utilizar como donador de electrones el hidrógeno gaseoso, tiene que tener unas enzimas muy específicas que son las hidrogenasas. El tema con las hidrogenasas es que son sensibles al oxígeno. ¿Pero cómo? Estas bacterias dijimos que son aerobias, respiran aeróbicamente. Sí, pero son microaerófilas. Es decir, ¿respiran aeróbicamente? Sí. Utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones, pero necesitan una tensión disminuida de oxígeno, porque de lo contrario, algunas enzimas como la hidrogenasa pueden llegar a dañarse. Crecen en un 5 a un 10% de oxígeno. Ustedes piensen que en la atmósfera la concentración de oxígeno es del 21%. Y bueno, y la energía obtenida, no solamente la energía, sino
el poder reductor, se utiliza para, como ya dijimos antes, para fijar el dióxido de carbono. Hay bacterias que tienen dos formas distintas de hidrogenasas. Una hidrogenasa ligada a la membrana citoplasmática. Esta es la que está relacionada con el proceso energético, es decir, con la producción de ATP. Y hay algunas, no todas, que además tienen una hidrogenasa citoplasmática soluble, que tiene que ver con la generación del poder reductor, es decir, es la que encargada de reducir el NAD a NADH. Importantísimo para la biosíntesis, porque estas bacterias son fijadoras de dióxido de carbono por el ciclo de Calvin. Hay algunas que no lo tienen. Vamos a ver cómo resuelven este tema. Este es un esquemita que me parece que es bastante claro sobre qué es lo que ocurre con estas bacterias y la ubicación de las hidrogenasas. Esto celestito sería la membrana citoplasmática. Esta es la parte externa de la célula, esta es la parte interna, es decir, el citoplasma celular. Esta es una hidrogenasa, que es la hidrogenasa que está en la membrana, y esta otra es la otra hidrogenasa, esta bacteria obviamente tiene las dos. Insisto, esta citoplasmática puede llegar a no estar. Ahora vemos qué pasa cuando no está. Entonces, la hidrogenasa que está en la membrana es la que, determina la obtención de los electrones por parte del hidrógeno y los introduce en la cadena transportadora de electrones. Este es el camino de los electrones hasta el aceptor final de los electrones, que es el oxígeno, que se reduce a agua. Por otro lado, el camino de los protones. ¿Se acuerdan? Siempre los protones son propulsados, son bombeados fuera de la membrana citoplasmática, se genera potencial de membrana y en un momento ingresan a través de las ATP sintetasa o ATPasa y se genera ATP. Por otro lado, la bacteria necesita poder reductor. En estos casos es donde interviene la otra hidrogenasa que toma los electrones del hidrógeno y se los cede al NAD, reduciéndolo a NADH. Este NADH, junto con el ATP, que viene de la cadena transportadora de electrones, entran en el ciclo de Calvin y en el proceso biosintético, es decir, la fijación del dióxido de carbono a nivel de los compuestos celulares, es decir, lo reducen a nivel de compuestos celulares. En el caso de, vamos a volver a esta, en el caso de que esta hidrogenasa no estuviera presente, la bacteria está teniendo un problema, es decir, ¿cómo hace para obtener el NAD reducido, el NADH? Lo hace a través del flujo inverso de electrones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, es un proceso en el cual los electrones son forzados a retroceder contra gradiente termodinámico, por lo cual la bacteria tiene la obligación de consumir parte del potencial electroquímico de membrana. Es decir, hay un gasto extra de energía para lograr el NADH. Bueno, la fuente de carbono más común es el dióxido de carbono, como decíamos recién, pero decíamos que estas bacterias también podían cambiar su metabolismo. En el caso de que esté creciendo en condiciones, en presencia de compuestos orgánicos, reprimen las enzimas del ciclo de Calvin y reprimen las hidrogenasas y dejan de crecer como quimiolitotrofas para crecer como quimioorganotrofas heterótrofas, lo cual energéticamente les resulta mucho más cómodo. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Cuando los niveles de hidrógeno pueden llegar a ser bajos y obviamente tienen a disposición compuestos orgánicos, cambian de metabolismo quimiolitotrofo a quimioorganotrofo. Una cosa que no les comenté es cuál sería la fuente
de hidrógeno. Por ahí uno pensaría, y bueno, el hidrógeno que está en la atmósfera, que en realidad es muy escaso. La proporción de hidrógeno en la atmósfera es de 0,0000, o sea, 4 ceros, 5%. En realidad es una proporción bastante escasa, pero tengan en cuenta que el hidrógeno es un producto bastante común en el metabolismo microbiano, entonces muchas veces en los lugares donde ellas crecen existe el hidrógeno. Estas bacterias, o algunas de ellas por lo menos, tienen también una importancia ecológica bastante grande. Fíjense estas lo que pueden llegar a ser, realmente son geniales. Ellas pueden crecer en presencia de monóxido de carbono. Ustedes saben que el monóxido de carbono es altamente tóxico para nosotros, pudiendo llegar a la muerte de una persona. Ellas toman el monóxido de carbono, lo oxidan a dióxido de carbono. Para esto tienen que tener enzimas específicas. En este caso es la monóxido de carbono oxidasa que le permite hacer esto. Y luego ese dióxido de carbono lo toman también para fijarlo a través del ciclo de Calvin y lo transforman en material celular. Es tan importante esto que fíjense ustedes que a pesar de que se utilice muchísimo los combustibles fósiles, como todos los derivados del petróleo, y que a partir de la actividad humana, como el escape de los motores, las combustiones incompletas, se genera monóxido de carbono muchas veces, la cantidad de monóxido de carbono en la atmósfera no ha aumentado en las últimas décadas de una manera preocupante. Y esto es gracias a estas bacterias que pueden transformarlo y utilizarlo metabólicamente. Estas que les comentaba yo eran bacterias del hidrógeno que crecían aeróbicamente, es decir, que respiran aeróbicamente. En realidad son microaerófilas. Hay otras que son anaerobias estrictas, que son las bacterias del metano, es decir, bacterias que producen metano como producto final, el gas metano, que es liberado. El gas metano es considerado como biocombustible. Hay toda una tendencia ahora a transformar, por ejemplo, los residuos orgánicos que nosotros mismos generamos o los residuos de las cosechas para hacerlos en condiciones de anaerobiosis estrictas que sean metabolizados por este tipo de bacterias y que se genere metano que puede ser utilizado como biocombustible. Cuando hablo de los residuos que nosotros generamos, me refiero a lo que ustedes sacan todas las noches en la puerta de la casa para que se lo lleve el basurero. Ese tipo de residuos, ¿no? Si son orgánicos, si ustedes además le agregan plástico, estamos en problema, pero si son totalmente orgánicos, la idea es esa que se hace en muchos países, es que en condiciones de anaerobiosis se produzca gas metano y que sea utilizado como biocombustible. Bueno, el dióxido de carbono en la naturaleza es bastante abundante y es uno de los productos, digamos, uno de los productos finales del metabolismo energético. Entonces, muchas de estas bacterias, de las que crecen anaeróbicamente, utilizan el dióxido de carbono como aceptor final de electrones en una respiración anaeróbica. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Utilizan como donador de electrones, pues son quimio-litótrofas, hidrógeno. Y respiran anaeróbicamente, utilizando como aceptor final de electrones el dióxido de carbono. Y este es el compuesto que ellas generan, que es el metano. Hay otras bacterias también, que son bacterias del hidrógeno, que son anaerobias, pero que son acetogénicas, es decir, que producen como producto final, por ejemplo, el Clostridium aceticum es uno de ellos, el producto final es el acetato. Nuevamente, son bacterias que utilizan como donador de electrones el hidrógeno y como aceptor final el dióxido de carbono.
pero como tiene un metabolismo distinto a las anteriores, el producto que se genera es el acetato. Bueno, pasemos ahora a otro grupo de bacterias que son las del azufre. Sobre ellas era donde estaba trabajando Vinogradsky cuando descubrió este metabolismo distinto. Esta micrografía electrónica que les puse acá, que está muy linda, lo que muestran, ustedes ven que es un diplococo que tiene un montón de lo que parecieran burbujas. En realidad son acúmulos de azufre elemental. Sobre esto hablamos también al principio de la materia, cuando hablábamos de los productos de reserva que podían llegar a tener las bacterias en el citoplasma celular. Y hablábamos de distintas cosas. Uno de ellos era azufre elemental. ¿Para qué los conserva? Para épocas donde la cantidad, la disponibilidad en el ambiente es menor. Entonces, cuando lo necesiten, lo van a utilizar como donador de electrones. Y otra cosa que también hablamos es, ¿quién es esta bacteria? Es Margarita naviviensis, que también se las mencioné en aquel momento como uno de los gigantes dentro de las bacterias, porque fíjense ustedes, mide casi 1 centímetro, 0,75 milímetros, y se llamaba namibiensis, no sé si se acuerdan, porque fue descubierta en Namibia. Bueno, ¿qué hacen estas bacterias? De vuelta, hay algunas que pertenecen al dominio bacteria y hay otras que pertenecen al dominio arquea. Y utilizan compuestos de azufre reducido. Pueden ser variados, puede ser el azufre elemental, pueden ser sulfuros, puede ser tiosulfato. Y estas están en un problema, de vuelta. Esta reacción, digamos, que los compuestos cedan electrones, no alcanza para reducir el NAD. ¿Por qué? Porque entran en la cadena respiratoria a nivel de los citocromos. Entonces, esto les genera un problema serio en cuanto al rendimiento energético, que es bajo, y por otro lado, a la obtención de coenzimas reducidas. Son los dos problemas que se le genera a la bacteria. Dentro de las bacterias del azufre, bueno, como les decía, hay algunas que utilizan, son distintos compuestos, sulfuro de hidrógeno, azufre elemental, tiosulfato. Pero fíjense ustedes qué es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. Hay liberación de una gran cantidad de hidrógeno. Otra vez, ¿se acuerdan que decíamos que el hidrógeno aparece muchas veces como producto final en los metabolismos microbianos? Pero en estos casos, además de hidrógeno, hay sulfatos. Entonces, esto se combina para dar ácido sulfúrico. Es decir, estas bacterias producen ácido sulfúrico como producto final del metabolismo celular. O sea, obviamente son bacterias acidófilas. Y aquellas que utilizan el azufre elemental, hay que tener en cuenta que esto es insoluble. Son las barritas de azufre, esas que usaban las abuelas para las contracturas, es insoluble. Entonces, para que las bacterias lo puedan utilizar, se unen, crecen adheridas a él para poder usarlo como donador de electrones. Estas bacterias y esta capacidad que tienen de producir ácido sulfúrico suele ser utilizada por los ingenieros agrónomos para modificar el pH de los suelos. Cuando un suelo es extremadamente alcalino, a punto de que no esté bueno para el cultivo, suele agregarse azufre en polvo durante el arado. Y las bacterias hacen el resto. Es decir, el polvito de azufre se libera en el suelo y las bacterias del azufre que viven en el suelo la transforman, es decir, utilizan ese azufre como donador de electrones, dando como producto final el ácido sulfúrico que modifica el pH del suelo. Algunos ejemplos, simplemente para que ustedes vean las morfologías que tienen, son dos bacterias del azufre, y en este caso, en el caso de Bellatoa, ustedes lo que ven en el interior del filamento de la bacteria son los acúmulos de azufre elemental, que es la reserva energética que tiene la bacteria. Bueno, veamos
la cadena transportadora de electrones y, para que quede un poco más claro, los problemas de los cuales estábamos hablando hace un momento. Decíamos que pueden utilizar distintos compuestos azufrados como donadores de electrones. Por ejemplo, fijémonos qué ocurriría en el caso de que utilizaran tiosulfato o azufre elemental. Ellos ceden los electrones y por el potencial de oxirreducción que tienen los compuestos, entran en la cadena transportadora de electrones a nivel del citocromo C. Es decir, que entran hacia la parte final de la cadena. Recuerden que esto lo hemos charlado en otras oportunidades. La cantidad de ATP que se genera tiene mucho que ver con la longitud, o sea, con el tramo que existe o que deben recorrer los electrones desde el donador de electrones hasta el aceptor final. Cuanto mayor sea la distancia en valores de potencial de oxirreducción, ¿no? Me refiero, mayor es el rendimiento energético. En este caso, el rendimiento energético es bastante pobre. Un poco mejor si está utilizando este otro donador de electrones porque ingresa un poco antes. En cualquiera de los dos casos hay un tema con el NAD. Es decir, la bacteria necesita reducir el NAD y entrando los electrones a este nivel y el camino que recorren es este, claramente no se puede lograr. No se puede lograr espontáneamente. Por eso estas bacterias necesitan el flujo inverso de electrones. Es decir, obligar a los electrones a hacer un camino inverso al que harían naturalmente. Y de esa manera entonces sí obtienen el NAD que necesitan, el NAD reducido que va a entrar al ciclo de Calvin para obtener, digamos, para la biosíntesis. Y acá por las dudas les volví a poner lo que charlábamos el otro día, que era la torre de electrones, que creo que es bastante esclarecedora. Ahí donde está la marca, la flechita roja, es donde está el NAD, y los compuestos azufrados que puede estar utilizando están todos por abajo. O sea, claramente este camino deben recorrer. Es decir, ir de un potencial de oxirreducción más electropositivo a uno más electronegativo. Es decir, ese no es el camino termodinámicamente favorable. Por eso implica que la bacteria haga un gasto para que se lleve a cabo. Bueno, estas bacterias también tienen una gran importancia, no solo en la agricultura, sino también en un área que se conoce como biominería. En realidad, el concepto de la viene desde hace bastantes años, varias décadas, y tiene que ver con el uso de los microorganismos en distintos aspectos de la explotación de los minerales. Y una de las cosas que suelen hacer es la llamada biolixiviación de los minerales. Es decir, liberar con ácido sulfúrico minerales que son de interés, como por ejemplo el uranio o el cobre, y que suelen estar, entre comillas, ¿no?, contaminados con otros compuestos. Esto también se puede hacer químicamente, pero generalmente esos tratamientos son muy poco amigables con el medio ambiente, son altamente contaminantes. Entonces se utilizan bacterias del azufre para que hagan este trabajo. Y también hay un proceso que es el de la biodesulfuración, es decir, sacar los compuestos azufrados de una gran cantidad de combustibles fósiles, por ejemplo, de hidrocarburos.